Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo en esta mañana a nuestro servicio y damos la bienvenida a todos aquellos que estamos aquí presentes y los que nos están mirando a través de las redes sociales. No sé lo que me pasa hoy. Me siento como la primera vez que estoy parada acá. No sé lo que Dios tiene preparado en este día para nosotros. Hay algo que ha estado tocando mi corazón. Que el Señor dice que lo obedezcamos, que Él se encarga del resultado. He visto el video de la vida del pastor Charles Stanley, no sé si lo pronuncié bien, y él partió con el Señor el día 18 de abril, y toda su vida enseñaba que lo obedezcamos al Señor, que Él se encarga de las consecuencias. Y sabemos que las consecuencias del Señor son buenas, y que eres fiel, y que eres bueno. Quiero leerles dos versículos muy conocidos en esta mañana. Salmo 91, el 1 y el 2. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Padre Santo, te adoramos en esta mañana. Te bendecimos, Dios. Te honramos. Eres nuestro Padre Celestial. Hoy te decimos, Abba Padre. Hoy te decimos, Señor, que eres nuestro Dios, nuestra roca, nuestra salvación. Gracias, Dios, porque aquel que habita en tu abrigo, Señor, en tu cuidado, en tu protección, tú lo bendices, tú lo cuidas, tú lo protejas. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra esperanza. Bendecimos tu nombre, te damos toda honra y toda alabanza a ti, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Padre. Señor, he sentido tanto en mi corazón. Muchas veces queremos correr y no obedecerte, cuando sabemos que tus planes y tus pensamientos son mejores que los nuestros. Padre, en esta mañana, Padre mío, estamos rendidos delante de ti, para que tú, Señor, nos use, para que tú, Señor, nos guíe, para que tú, Señor, nos ayudes a obedecerte. Ayúdanos, oh Dios, te necesitamos, Padre, en nuestras vidas personales, como también como iglesia, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Nos rendimos en esta mañana delante de tu presencia, esa presencia que tiene poder y autoridad, esa presencia que viene a traer salvación, esa presencia poderosa que viene a traer sanidad a aquel que lo necesita, esa presencia poderosa que viene a traer paz a nuestras vidas. Dios, transfórmanos a tu imagen cada día, Padre. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Entregamos ahora, mi Dios amado, este servicio, este tiempo delante de ti, Señor, pidiéndote, mi Dios amado, que tú te muevas con autoridad, Señor, en medio nuestro. Que tú, Padre Santo, cada ministerio que está ejerciendo hoy
servicio a ti en esta mañana, tú los bendiga, tú los uses, Señor. Padre, aquel Señor que está en sonido, aquel Señor que está en proyecciones, lo sugieres, oh Dios, este ministerio de alabanza, este equipo de alabanza, mi Dios, úsalos a cada uno de ellos, Dios. Úngelo en esta mañana, Padre, que todo lo que hagamos en esta mañana, Señor, te glorifique a ti, Señor. Y tú, Señor, Padre, seas glorificado en medio nuestro. Padre Santo, Señor, en esta mañana ponemos delante de ti, Señor, a nuestro pastor. Te pedimos, oh Dios, que lo uses, Dios, con autoridad, que lo uses con tu unción, Señor. Que esa palabra que hoy va a ser predicada, yo no la conozco, Dios, pero Señor, creo con todo mi corazón, Señor, que tienes palabra viva en esta mañana. Y yo te pido en el nombre de Jesús que uses al pastor, Padre, para traer esa palabra y que, Señor, tú prepares nuestros corazones para recibirla. Que esa palabra venga a dar fruto, Señor, fruto en abundancia, Dios. Que esa palabra, Señor, entre en nuestras vidas y que podamos, Señor, ponerla por práctica, mi Dios amado. Padre, bendecimos este tiempo, te honramos, oh Dios, te damos gracias y declaramos, Señor, un servicio de victoria. Declaramos, oh Dios, Señor, que te vas a glorificar en esta mañana y que tu nombre, Señor, va a ser honrado. Gracias una vez más, Señor, por bendecir nuestra vida. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Oh
cantamos. Nadie detendrá al grande, 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 el Cordero y el León. Mi Dios es león, el león de Judá, pelea mi batalla, vencido en majestad, todos se postrarán, Él es Dios. Mi Dios el Cordero, inmolado por amor, llevó mi pecado, su sangre conquistó, todos se postrarán ante Jesús el vencedor, todos se postrarán, Él es Dios. Aleluya. Nadie detendrá al grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por ese amor que nos da, Señor. Y esa gracia. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable,
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Y te confiamos en ti, Señor. Y esta mañana, Señor, te queremos decirte gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos tanto. Gracias por tu amor que demostraste en la cruz para nosotros, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro.
palabra de Dios que tenemos cada bendición espiritual para nosotros en lugares celestiales, que Dios ha preparado todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a darle gracias por eso. Oramos, Señor, damos gracias, Señor, porque todo lo que nosotros podemos necesitar tenemos en ti. Y no es que en el momento, cuando estamos en una situación, en una circunstancia que para nosotros llegará de repente, y uno diría, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago? Y clamamos a ti. No es que en este momento, que en el problema, en la crisis, que tú suples la respuesta, sino antemano, porque tú ya sabías lo que nosotros íbamos a necesitar. Dios, para este día tú has dado tu provisión. Y dice tu palabra que cada bendición que nosotros necesitamos es nuestro. Está a nuestro alcance. Solamente que tenemos que buscar a ti y pedir a ti. Y tú provees, Señor, para nosotros. En ningún momento no puede existir una circunstancia que tu poder no es capaz o suficiente para proveer para tus hijos. Tú eres el Dios que proveyó el maná en el desierto. Había millones de israelitas que salieron de Israel, estaban en un desierto seco, un desierto donde no crecía árboles de fruta y donde no había agua. Sin embargo, hiciste proveer comida cada día y fue suficiente para la necesidad. No fue de más, no fue de menos. Cuando no había agua en el desierto, hasta de una roca hiciste brotar aguas. Señor, tú puedes hacer lo imposible para proveer para con tus hijos, y somos testigos, Señor, que tú has provisto para nosotros cada día de nuestras vidas. Y Señor, hoy día decimos gracias a ti por tu provisión, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu creatividad y por tu provisión, a veces en maneras prácticas, a veces en maneras milagrosas. Pero si tú provees, Señor, de una manera práctica o milagrosa, Señor, en todas formas proviene de tu mano y proviene de tu corazón por el amor que tienes para con nosotros. Nosotros, Señor, como iglesia, decimos gracias, muchas gracias, te amamos, somos bendecidos y estamos agradecidos. Somos agradecidos, Señor, y damos gracias, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un aplauso de adoración a nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les doy la bienvenida. Están en el mejor lugar. Vamos a darle gracias al Señor por lo maravilloso y lo bueno que es en nuestras vidas. Es una bendición estar en la casa del Señor, que Él nos trajo aquí a su casa de oración para darle honra y gloria al Señor por lo bueno y lo maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Bendito Dios Padre, estamos aquí ante tu presencia en esta mañana. Primeramente, Señor, venimos para alabarte y glorificarte, Padre amado, para darte la honra y la gloria que tú te mereces, Padre. Gracias, Señor, te damos por quien tú eres, Señor, y quien somos nosotros para ti, bendito Dios. Gracias porque eres nuestro Padre, gracias porque tú eres nuestro proveedor. Gracias, bendito Padre, porque nos trajiste a cada uno aquí ante tu presencia, bendito Dios. Haznos recordar en esta mañana, Señor, cuán bueno eres tú, precioso Dios, todos los días, en todo momento, precioso Padre. Gracias te damos, Señor, por los alimentos que traen a nuestra casa. Gracias por la salud, gracias por esta ropa que vestimos, gracias por nuestra casa, en ese lugar donde tú nos tienes, Señor. Gracias, bendito Dios, porque somos de bendición a otras personas. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu amor, bendito Padre. Dios, en esta mañana, Señor, queremos traer delante de ti, precioso Dios, los diezmos y ofrendas, bendito Señor, de
todo lo que tú nos has dado, bendito Padre Celestial. En esta mañana queremos ser obedientes a ti, precioso Dios. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, que dependemos de ti, Señor, que sin ti no somos nada, bendito Dios. Y ayúdanos a traer a ti lo que a ti te pertenece, bendito Dios. Ayúdanos a serte fiel, bendito Dios, así como tú has sido fiel a nuestras vidas, Señor, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, Señor Padre, a nuestra iglesia, bendito Padre. Rogamos y suplicamos, bendito Dios, que en este día, Señor, toques nuestros corazones, Señor, que multipliques, Señor, lo que traemos delante de ti, bendito Señor. Queremos ser obedientes a ti, queremos hacer tu voluntad, queremos, Señor, que tu propósito se logre en nuestras vidas, Señor Padre. Bendecimos estos diezmos, bendecimos cada familia, Señor, cada mano que va a traer a ti, Señor, lo que es tuyo, bendito Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh. El Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh. El Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh. El Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Tengo un anuncio antes de dar el mensaje, que este viernes en el calendario era planeado la reunión de los matrimonios. La reunión de matrimonios vamos a poner para el próximo mes. No va a haber reunión este viernes, sino en mayo, y vamos a estar dando la fecha para la reunión. El título del mensaje para hoy es Victoria a pesar de las aflicciones. Y si quieres mirar en tu boletín, en la imagen que está en la tapa del boletín, tiene una imagen de un faro. Y me gusta la imagen del faro. Tengo en mi oficina un cuadro con un faro, porque de lo que representa, el faro queda firme en las tormentas. Pueden venir vientos y olas, pero el faro se queda intacta. Un barco puede estar en el mar, puede estar moviendo con las olas y el viento y la lluvia, pero si ve la luz del faro, sabe que el faro está asignando dónde tiene que ir, o puede ubicarse por ese faro, esa luz, y aunque todo en su alrededor del barco está moviendo, el faro se queda fijo, firme. Y eso es lo que es Jesucristo. Jesucristo está firme, es una roca, no se mueve, no cambia. Y la palabra de Dios también. Y podemos depender en la palabra de Dios, igual como un barco en el mar puede confiar en ese faro de luz que no va a mover. Y como mencioné, el título del mensaje, Victoria a pesar de las aflicciones. Y también en el boletín el versículo que está ahí, es otra traducción, pero dice, tendrás pruebas y tristezas. Es una garantía. En la vida hay pruebas, hay tristezas.
pero Jesús hablando, pero anímate, yo he vencido al mundo. Pero la Biblia nos dice que va a haber aflicciones y problemas y crisis en la vida. En un artículo que vi en el sitio del Christian Post, va a haber una imagen aquí en cuanto a lo que decía ese artículo, el resumen, y dice, a pesar de que Estados Unidos es posiblemente la nación más libre del planeta y ofrece la protección de la libertad de expresión y la libertad de religión, los cristianos todavía enfrentan una persecución creciente. La definición de persecución incluye hostilidad y malos tratos, especialmente por motivos de raza o creencias políticas o religiosas, a pesar de que somos una nación que tenemos una garantía, que tenemos la libertad de expresión y la libertad de religión, si uno tiene ciertas opiniones, uno va a ser criticado. Y estamos viendo al punto cuando en decir cosas que uno cree, uno puede ser perseguido. En ciertos aspectos hay personas que han sido perseguidos por sus creencias o por lo que comunican de sus ideas en las políticas, porque si uno cree en la palabra de Dios, uno tiene ciertos valores, ciertos principios, y cuando uno quiere implementar sus creencias y votar por ciertas personas que tienen esas creencias, va a haber persecución también. Y uno puede saber que uno tiene un cristianismo genuino. Los miércoles estamos estudiando el libro de Santiago, y Santiago da una lista de pruebas para saber si uno realmente tiene una fe genuina o es solamente de palabras, pero la persona que tiene una fe genuina no solamente es una fe porque uno va a la iglesia el día domingo, sino nuestras creencias impactan y afectan nuestra vida, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos, nuestras creencias, nuestra moralidad, nuestra manera de votar. Jesús dijo en Mateo 5, 11 y 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa, cuando uno es seguidor de Cristo, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Pero dijo, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes, los que vinieron antes de nosotros. Jesús dijo que si vamos a vivir para Él, entonces va a haber cierta persecución, aflicción. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 34, el autor de Hebreos escribiendo sobre a sus lectores, haciéndoles recordar de lo que ellos habían pasado. Recuerdan aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, ¿qué quiere decir eso? Después de haber recibido la luz de Jesucristo, después de haber recibido mensaje del Evangelio, la salvación, después de ser salvos, después de salir del reino de las tinieblas al reino de la luz, de haber recibido a Cristo, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto, fueron insultados, y a la persecución, fueron perseguidos. Otras veces se solidarizaron, practiqué esa palabra pero no me está saliendo, solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Algunos fueron echados en la cárcel por ser cristianos. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, quitaron sus propiedades, sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Por qué? Porque saben que tenían como Jesús dijo, que hay un gran galardón cuando uno está sufriendo, no por ser injusto, sino cuando uno está sufriendo por ser seguidor de Cristo, haciendo correcto, y uno sufre persecución o consecuencias, entonces hay una gran recompensa, no solamente en esta vida, pero
Dios nos ha prometido que en nuestro hogar eterno va a haber una recompensa si uno tiene que sufrir por ser cristiano. Y si uno está mirando en los noticieros, hay evidencias de una persecución que está creciendo. Por ejemplo, mira esa imagen. Esa es una imagen de un lugar que se llama un Crisis Pregnancy Center, o un centro de embarazo en crisis. Hay lugares que tienen, en la mesa ahí tenemos la caja acrílico que es para ofrendas, y esa ofrenda enviamos a Enfoque en la Familia, que ellos utilizan en lugares como esos lugares que proveen ultrasounds para mujeres que están embarazadas, que ellos no ven las maneras para poder tener sus hijos, pero ellos aconsejan esos lugares para poder retener los bebés y tenerlos en vez de abortarlos. Pero después de la decisión cambiaron de Roe v. Wade, que ahora ya no es una ley nacional. Cada estado determina en cuanto al aborto. Los que estaban a favor del aborto están atacando esos lugares de crisis, ayudando a las mujeres con pañales, con atención médica, con diferentes recursos. Y la persona que hizo eso, y eso pasó en varios lugares diciendo lo mismo, dice: si los abortos no son seguros, tú tampoco lo eres. Amenazando de los que trabajan en esos lugares, que están en sus vidas en peligro. Y esos grupos, uno de ellos es un grupo grande que se llama La Venganza de Juana, porque en Roe versus Wade están tomando, como había un Jane Doe, que era la persona, el nombre ficticiosa que usaron en el caso de la Corte Suprema, están haciendo venganza para esa mujer cuando dieron a ella el derecho para abortar. Ahora quitando eso, que ella está tomando a través de ellos venganza contra los que quieren quitar la libertad del aborto a las personas. Pero hay persecución. La siguiente imagen es un mapa de iglesias católicas que han sido atacadas desde mayo del año 2020, unos casi 2 años o 3 años. Solamente ahí muestran las iglesias católicas, porque las iglesias católicas más se han atacado más que iglesias evangélicas. La iglesia católica, yo creo que la ley de Roe v. Wade, que fueron cambiados en la Corte Suprema, si no fuera por la iglesia católica, no hubiera sido cambiado, porque hay cristianos que están apoyando mucho en eso, pero la iglesia católica ha estado enfrente y tomando declaración fuerte en contra del aborto. Y quizás para nuestra vergüenza como iglesia evangélica, que la iglesia católica está más enfrente en cuanto de luchar por la vida de los niños. Pero se muestra un mapa en cuanto a través de la nación, que están iglesias que han sido atacadas. Hay iglesias también evangélicas que en nuestra iglesia en inglés, o también para nosotros también hay hombres de seguridad armados rodeando la iglesia, porque hay amenazas. Y pueden pasar cosas, se han pasado cosas en diferentes lugares. Gracias a Dios que no ha pasado nada durante nuestros servicios, algo así de amenazas peligrosas, pero tomamos esa precaución, porque hay personas que quieren hacer daño y quieren atacar y perseguir. La siguiente imagen es un título de un artículo de la revista Time, que dice: los cristianos tradicionales ya no son bienvenidos en la cultura estadounidense. Es decir, que ya en la cultura, si uno es cristiano que no cree en la Biblia, bienvenido. Pero si uno es cristiano que cree en la palabra de Dios, que es la palabra que no cambia, Jesucristo es la roca que no cambia, si uno mantiene los principios de la palabra de Dios, entonces va a haber conflictos, porque el mundo está con otros valores diferentes de los valores que nosotros creemos como hijos de Dios. Ahora, el texto para mañana, porque hemos estado estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 16.
en Juan 16, versículos 31 al 33. Es el texto para esta mañana. ¿Tienes ahí, Mike? Ahí está. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y Jesús está respondiendo a lo que sus discípulos dijeron en los versículos anteriores. En los versículos 29 y 30, inmediatamente antes de esos versículos, de esas palabras, los discípulos le dijeron a sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos y sabemos entendemos que sabes todas esas cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ahora creemos, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías. Y Jesús entonces dice en el versículo 31 y 32, lo que acabamos de leer: ¿ahora crees? Y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús no está dudando la fe de ellos. Ellos decían: ahora te creemos, Jesús, que tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Jesús no está dudando su fe. Lo que Jesús está diciendo, reconociendo que la fe de ellos no era suficiente para que ellos mantuvieran su firmeza en poder estar al lado de Él. Porque dijo: me van a abandonar todos ustedes. Pero la cosa es que Jesús no está condenando a sus discípulos porque habían abandonado a Jesús en su momento de crisis, sino está diciendo que está haciendo saber que entiendo, yo sé que me van a abandonar, pero no voy a estar solo, el Padre va a estar conmigo, pero no está como diciendo por razón que me están abandonando, ya están excluidos. No, está diciendo, vamos a ver el versículo siguiente, dijo que está dando a ellos su paz. Versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. No está diciendo que me están abandonando, entonces ya no hay lugar para ustedes. Está diciendo: no, me van a abandonar, pero estoy avisándoles qué está pasando, porque los amo y tengo para ustedes paz. Quiero darles mi paz. Lo que está diciendo, leemos otra vez aquí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Miramos que Jesús está comparando dos cosas. Puedes ponerlo, Mike. Él y el mundo, la comparación. Dijo que estas cosas os he hablado, en mí tengáis paz. En mí, en Jesús, tienes paz. En el mundo hay aflicción. Cuando dice en mí tengáis paz, tengáis en la forma como está escrito, es como en potencial, es subjuntivo. No estoy muy bien en cuanto a gramática, pero en cuanto al verbo tengáis, es subjuntivo, que habla en cuanto a potencial, que no es una seguridad, es potencial, que está a nuestro alcance. ¿Y por qué es potencial? Porque depende de nosotros, no depende de Dios, no depende de Jesús, depende de nosotros. Pero dijo: en el mundo tendréis, es el futuro, es algo que va a suceder, sí o sí, no puedes evitarlo. En Jesús hay la posibilidad de tener paz. En el mundo va a haber aflicción, en el mundo va a haber persecución, en el mundo va a haber ataques, va a haber crisis. Pero dijo que en Él tengáis, ese, como dije, no es depende si Dios quiere o si Dios puede, sino depende de nosotros. El otro domingo, no sé si fue el domingo pasado o hace 2 domingos, que puse una imagen de la paraguas que estaba lloviendo. Digo, mientras que estamos bajo la paraguas, estamos bajo la protección de Dios. Esa es la paz, está cuando uno permanece en Cristo. Dijo: sin mí nada podéis hacer. Si pertenecemos en Cristo,
si seguimos a Él, si obedecemos a Él y guardamos a Él y entramos a Él en nuestro corazón, entonces podemos experimentar esa paz. En Filipenses 4, 6 y 7, Pablo escribió sobre esa paz. Digo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una condición. No dijo, por razón de que son creyentes, van a tener la paz de Dios. No, dice antes, dice, para no estar afanoso, sino orar, presentar a Dios nuestras oraciones, ruegos y acción de gracia. Está diciendo, si uno está orando, si uno está entregando, si uno está creyendo en el Señor, estoy entregando este problema, estoy entregando mi vida. Y uno está confiando en el Señor, Dios da, en una manera espiritual, nos da la paz, esa paz que dice sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que va más allá de nuestra habilidad para poder explicarlo. ¿Y cuántos han experimentado eso? Que uno puede tener una seguridad, una paz, aunque las circunstancias no han cambiado, pero uno está diciendo, lo he entregado a Dios. Y yo sé que Dios me conoce. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios es el proveedor. Yo sé que Dios puede hacer milagros. Y uno puede ya entregar la situación a Dios en oración, con consagración. Y uno recibe de Dios. Dios nos llena en una manera que es más allá de nuestra habilidad para poder fabricarlo. Esa paz que solamente proviene de Dios. Y es la promesa del Señor. Hay un autor, creo que he mencionado antes, Jonathan Cahn es su nombre, es un rabino, es judío mesiánico, cree en Jesús y es pastor. Y él escribió varios libros, creo que 7 libros. El último libro que escribió tiene el título de Return of the Gods, el regreso de los dioses. Y él da una explicación de un pasaje en Mateo capítulo 12. Y vamos a mirar el pasaje. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Jesús hablando dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, está hablando de una liberación. Alguien que tiene un demonio viene en el poder de Cristo, echa fuera el demonio, ese demonio sale del hombre. El demonio no muere cuando sale de una persona, sino sale de la persona, pero sigue existiendo. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, dice el Espíritu, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega y haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, un hombre o mujer que tiene un demonio, viene alguien con el poder de Cristo y echa fuera ese demonio de la persona. El demonio sale y se va, pero el demonio quiere poseer una persona. Y entonces viene y ve que la persona ya tiene su lugar, que está como descopada, barrida, adornada. Pero lo que pasa en esa persona que tiene esa casa desocupada, barrida y adornada, hay un vacío. Si esa persona no sigue con Dios, está vacío, no puede existir un vacío. Entonces el enemigo viene, pero trae 7 peores y toma posesión de vuelta a esa persona y dice que esa persona va a ser peor que estaba la condición que estaba antes. Pero agrega Jesús, dijo, así también acontecerá a esta mala generación. Entonces no está hablando solamente de una persona, está hablando de una generación, de una sociedad. Y el rabino Jonathan Cahn hace una comparación entre Israel y los Estados Unidos. Y dijo que hay 2 naciones en la historia del mundo que han sido fundadas sobre la palabra de Dios. Israel fue fundada
sobre Dios cuando Dios llamó a Abraham y fue entregados a Dios como una nación, el pueblo de Dios. Dios dijo, tú eres mi pueblo, no por tu poder, por tu capacidad, sino porque Dios tomó a ellos. Y cuando nuestra nación, Estados Unidos, fue formado, los peregrinos vinieron para buscar un lugar para poder adorar a Dios y servir a Dios. Y cuando nuestro primer presidente, George Washington, fue elegido y tomó el puesto, había una reunión de 3 horas consagrando la nación a Dios, y él decía, si servimos a Dios, vamos a ser la nación más próspera en la historia. Pero si nuestra nación abandona a Dios, entonces vamos a enfrentar no la indiferencia, sino la ira de Dios. Y es lo que el versículo está hablando cuando nuestra sociedad fue fundada sobre la palabra de Dios, que mandamos misioneros en todo el mundo, establecemos iglesias y hemos predicado la palabra de Dios aquí, pero después llegó en la década de los 60 que pasaron leyes quitando la oración o la enseñanza de Dios en las escuelas y varias cosas que afectaron eso. La siguiente imagen, el rabino Jonathan Cahn habla en cuanto a la comparación entre Israel y los Estados Unidos. Israel tenía 3 dioses principales que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento: Baal, Ishtar y Moloch. Baal fue siempre el primer dios, y cuando Dios llevó el pueblo de Egipto y fueron a la tierra prometida, Dios dijo para destruir todos los habitantes, porque ahí tenían la adoración de sus dioses. Y Dios dijo, si no destruyes el pueblo, ellos van a contaminar y van a traer sus dioses y me van a reemplazar a mí con esos dioses. El primer dios fue Baal. Y cuando leemos de Elías, confrontó a Baal y él dijo, si son de Jehová, de este lado, los de Baal de este lado, y pusieron el sacrificio y dijeron, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Pero el Dios Baal siempre fue el primer Dios y fue un Dios, fue espíritus que entró y fue siempre presentado como un toro, un animal. Y el propósito de ese Dios fue para llevar el pueblo lejos de Dios, para olvidar de Dios. Y cuando Él toma posesión en una sociedad, en una cultura, borra la memoria de Dios y lleva el pueblo fuera de Dios. Y el rabino Jonathan Cahn dice, eso es lo que pasó en los años 60 cuando empezamos a quitar Dios de la sociedad. Es la obra de Baal. ¿Y qué pasó antes de eso, en las décadas de 60? Que empezamos a enfocar en otras cosas y hemos olvidado de Dios. Y después digo de Baal, pues siempre viene el segundo Dios. Pasó en Israel también de Ishtar. Ishtar es un Dios que ese fue el Dios de la inmoralidad. Ese fue el Dios de la prostitución. El Dios que destruyó el matrimonio. Después que quitamos a Dios de la sociedad, ¿qué pasó? El divorcio empezó a subir. Y después fue la generación del 60, que fue la revolución del sexo. Y siempre fue lo que vino después, que había entrado el Dios como Baal, después en cuanto a la inmoralidad y el sexo. Y después el tercer Dios fue Moloch. Ese fue el Dios del sacrificio cuando ofrecieron sus hijos, sus bebés a ese Dios. Y la promesa fue, cuando sacrifican sus hijos, entonces ese es para satisfacer el Dios y va a traer prosperidad en su cosecha, en sus vidas. Y la manifestación de eso en los tiempos nuestros en cuanto al aborto. ¿Y por qué están tan apasionados los que están en contra de Dios a favor del aborto? A favor también en cuanto a otra cosa en cuanto a Ishtar, este Dios, en los tabletas que encontraron los arqueólogos, decía que era un Dios femenina, pero en sus tabletas y escritos sobre eso decían, yo soy mujer, yo soy hombre, y tengo poder para convertir el hombre a una mujer y poder para convertir una mujer a un hombre.
cuando entra ese demonio, esos espíritus, transforma la sociedad no solamente para olvidar a Dios, pero después viene en cuanto a la inmoralidad, y después de eso viene la confusión en cuanto a los géneros. ¿Y qué vemos hoy? Vemos eso, que son espíritus. Y la gente no están adorando esos dioses en altares, pero están siendo influenciados. ¿Por qué? Porque han abandonado a Dios. Cuando uno abandona a Dios, entonces toman control esos diferentes poderes y lo que vemos que está pasando en nuestra sociedad. En Lucas 11:20, Jesús dijo, cuando Jesús estaba echando fuera los demonios, digo, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús dijo, la manifestación de saber que el reino de Dios ha llegado es porque Jesús está presente y su poder está echando los demonios. Entonces, lo que pasó, dijo el rabino Jonathan Cahn, dijo, cuando en el primer siglo, en la expansión del evangelio que creció, echó fuera cuando en cualquier cultura, tú puedes mirar en Roma, en griego, en los de Babilonia, culturas antiguas, siempre tenían ídolos, porque no puede existir un vacío. Y cuando llegó el cristianismo, fue como la liberación más grande, porque echó fuera esos poderes, esos demonios, esos espíritus. Jesús dijo que si están siendo echados los espíritus, quiere decir que el reino de Dios ha llegado. Entonces, los espíritus fueron en los países del oeste, han sido los países que más tenían tendencia de convertir en el cristianismo. Pero ¿qué pasa cuando una nación que ya tiene el evangelio abandona a Dios? Sus espíritus con 7 peores vienen y la condición es peor. ¿Dónde inició la iglesia protestante? En Alemania, con Martín Lutero. Y en Alemania la iglesia cristiana fue fuerte, pero ¿qué pasó con los estudios, con la revolución de la ciencia? Ellos abandonaron a Dios y empezaron a hacer una iglesia liberal en Alemania. ¿Y qué fue la consecuencia? Fue que cuando subió un líder, Hitler. Había una nación que era una nación cristiana, pero el vehículo que Hitler utilizó para tomar poder fue a través de la iglesia, porque la iglesia dejó de ser ese faro de luz constante y cambió y llegó a ser una iglesia liberal. Y cuando uno abandona a Dios, entonces mientras que la iglesia esté fuerte, sirviendo a Dios, proclamando y avanzando, tiene el poder para poder echar fuera esos espíritus y esos poderes. Pero cuando la iglesia abandona, o una nación abandona a Dios, entonces está dando lugar. Lo mismo pasó en Rusia. Rusia tiene una iglesia fuerte, pero cuando la iglesia se convirtió de seguir a Dios, ese dio la puerta para el comunismo y llegó a ser los diferentes desastres que ha pasado en eso. Ahora parece que nuestra nación está siguiendo el mismo patrón de dejar a Dios. Pero, ¿qué es la promesa que tenemos que la Biblia nos da? 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El poder que Dios ha dado, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios. El mismo poder que levantó a Cristo de la muerte está activa en la iglesia. En Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dio la promesa que iba a establecer su iglesia y que jamás va a desaparecer la iglesia. Entonces, no tenemos que tener miedo.
Pero tenemos que reconocer que nuestra nación ha dejado a Dios y cuando uno escucha diferentes programas que personas están hablando en cuanto a cosas que están aconteciendo, aún personas no cristianos que no tienen creencia en la palabra de Dios dicen, hay cosas que está pasando que no tiene razón en cuanto a las cosas que están pasando. En Romanos capítulo 1 habla de que cuando uno está abandonando a Dios, que Dios los entrega a una mente corrupto que no puede funcionar. Entonces el hombre sin Dios busca soluciones, pero soluciones no pueden traer respuestas, siempre lleva a cosas peores. Entonces tenemos que entender, y creo que es mi deber como pastor, como papá espiritual, para prepararnos, porque cuando uno puede mirar el Antiguo Testamento, Daniel fue un hombre justo. Yo creo que había mucha gente en Israel que estaban sirviendo a Dios fielmente, pero la nación fue entregada y conquistada por Babilonia. ¿Por qué? Porque en general la iglesia, el pueblo de Israel abandonó a Dios. Había siempre un remanente, pero aún pasó en las tribus del norte, fue conquistados por Asiria, y también de los dos tribus al sur de Judá, también fueron entregados. Daniel vivía en Judá, pero porque la razón de que la nación abandonó a Dios, entonces ese dio lugar y Dios permitió a Babilonia conquistar a Judá, y los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio, Daniel con los 3 jóvenes. Entonces, cuando los espíritus fueron echados en el primer siglo, fueron echados por la iglesia, por el poder de Jesucristo, el evangelio, la expansión del reino de Dios. Entonces, cuando ya los Estados Unidos ha sido una nación entregada a Dios, pero cuando la nación de los Estados Unidos abandona a Dios y queda un vacío, y no puede quedar un vacío porque hemos quitado a Dios, entonces es cuando uno da lugar a esos espíritus para venir y tomar posesión y afectar la sociedad. Y cuando, perdí mi punto que iba a decir, pero cuando hacen eso, yo sé que iba a decir, que fue la iglesia que echó fuera esos espíritus en el primer siglo. Ahora cuando viene, van a atacar ¿a quién? A la iglesia, porque fue la iglesia que echó ellos fuera de la sociedad. Ahora vienen y vienen con venganza. Y también porque esos espíritus odian a Dios y odian lo que Dios ama. Y Dios ama a Israel, Dios ama a la iglesia. Entonces esos espíritus les va a atacar fuerte. Cuando escuchas y lees ataques en contra de Israel, es porque Israel es el pueblo de Dios. Y el enemigo quiere destruir al pueblo de Dios, que es Israel, y también el pueblo de Dios, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, hace sentido que el blanco principal del enemigo es Israel y la iglesia. Y tenemos que estar preparados. Cuando Jesús habló de la parábola de los 4 terrenos, y habló de que de un terreno era como dureza, no escuchaban, no abandonaron y no escucharon. Otros que recibieron la palabra, pero dice por aflicciones y por persecución dejaron de ser fructíferos, y otros que simplemente fueron se quedaron en la iglesia, pero no hubo crecimiento, y otro grupo que crecieron y multiplicaron. Y tenemos que decir qué tipo de cristiano o iglesia vamos a ser. Pero Jesús dijo que va a haber aflicción, y tenemos que, en diferentes cosas que han pasado, hay personas que tienen sus negocios. Hay un hombre que, escapa su nombre ahora, que es un panadero, creo que en Colorado, que había en Colorado, una ciudad bastante liberal, muchas panaderías que fueron dueños, propietarios homosexuales, pero estos
homosexuales fueron a su panadería, porque era cristiano, y demandaron que él hiciera un pastel para un casamiento. Y él dijo, puedes comprar un pastel ya hecho, pero yo no puedo hacer por orden y poner algo celebrando un matrimonio homosexual porque ese va contra mis principios. Pero tengo otros pasteles, puedes comprar. Y aún dijo, también hay otras panaderías donde ellos pueden hacer, pero yo no puedo por mis convicciones. Entonces, pero llevaron a él a la corte. Él años perdió no sé cuánto, tenía que gastar abogados, fue a la Corte Suprema y ganó su caso, pero después vinieron otros para hacer lo mismo y otra vez están otros casos por sus convicciones. Hay maestros que han sido despedidos por no, diciendo que por mis convicciones yo no puedo seguir los reglamentos, pido acepción, o personas que tienen en el servicio militar. Había personas que, escuché de una persona que despidieron del servicio militar porque tenía un versículo bíblico en un cuadro en la pared. ¿Y qué es eso? Es algo diabólico, son espíritus. Y si lo que el enemigo quiere hacer es decir, si tú quieres ser cristiano, si tú quieres ir a la iglesia, dentro de las cuatro paredes, escuchar, cantar, puedes cantar todo lo que quieres, pueden hablar lo que quieren hablar, pero cuando sales de esas puertas, ya tienes que, como un camaleón, convertir en las creencias de la sociedad. Pero si uno quiere llevar sus creencias bíblicas en el mundo, entonces va a haber ataques, va a haber persecución. Y nosotros tenemos que decidir ahora, antes que sea una persecución más abierta, decidir si voy a seguir a Cristo. No importa lo que sean las consecuencias. Leímos en Hebreos en cuanto a algunos quitaron sus bienes, algunos fueron a la cárcel, algunos fueron insultados públicamente. No es algo nuevo, pero tenemos que reconocer que a veces tenemos la creencia de que somos privilegiados en esta nación porque tenemos una constitución que nos proteja, pero llegará el día cuando no va a ser así. Entonces tenemos que decidir cómo, si nuestra fe es una fe que vamos a tener mientras que todo me va bien, pero ¿qué pasa cuando tengo que sufrir y decidir si voy a ser fiel a Cristo o no? Estoy leyendo ahora un libro de Dietrich Bonhoeffer, un hombre que vivió en el tiempo de una guerra mundial, era alemán, y él era pastor, y él dieron la oferta para pastorear una iglesia en Inglaterra para salir de Alemania. Entonces él salió, pero después vio que su pueblo estaba siendo perseguido. Entonces dijo, yo no puedo quedarme aquí. Él volvió a Alemania. Aún tomó él en un complot contra Hitler para asesinar a Hitler. Y no tuvieron éxito, obviamente, y fue descubierto y él fue en la cárcel. Y él murió como mártir. Pero él, cuando estaba en Alemania, tiene que decidir, ¿qué voy a hacer? Sintió que casi como Moisés. Moisés dijo que prefiero sufrir con mi pueblo que deleitar de los privilegios que no puedo tener, porque sabe que tiene una recompensa eterna en el cielo. Y Jesús dijo que íbamos a enfrentar aflicciones, pero dijo que Él ya venció. Y cuando Él venciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo venció? Fue a la cruz. Yo no sé qué. Mi esperanza es que Cristo viene para nosotros, para llevarnos en el rapto, antes que las cosas sean demasiadas feas. Pero la Biblia dice que llegará en la tribulación
tribulación que va a ser el tiempo peor que jamás ha habido en la historia. La iglesia no va a estar durante la tribulación, pero no sé a qué punto Dios va a permitir la iglesia existir antes de la tribulación. Pero tenemos que decidir. Cantamos la canción, he decidido a seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y tenemos que decir que cuando leemos el libro de Hebreos, capítulo 11, del capítulo de la fe, y miramos cuántos de ellos murieron por ser fiel a Dios. La cosa es que la promesa para nosotros no es en esta vida, es en nuestro hogar eterno. Y Pablo dijo, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo creo que necesitamos tener la iglesia esa actitud para poder estar firmes y no abandonar nuestra fe. Yo leo muchos artículos en Christian Post, en Carisma, en diferentes lugares, hablan de líderes cristianos. Hay muchos que están, aún pastores de iglesias, mega iglesias, que están cambiando sus doctrinas y ya negando las verdades básicas de la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Él dijo que eso es lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Si quieren mirar en su boletín, tiene ahí una hoja. Rápidamente voy a mencionar esos puntos en cuanto a cómo nosotros como cristianos pueden responder a la persecución. ¿Qué debe ser nuestra actitud? No tenemos tiempo para hablar en detalle de esos puntos. Solamente voy a leer los puntos. Ahí están versículos en la hoja que pueden leer y mirar después. Pero tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Es lo que Jesús dijo, para amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Lo que el enemigo quiere hacer, y hay un punto para orar para que la iglesia puede tener la paciencia y el amor de Cristo y para orar y amar a los que nos persiguen. Porque si la iglesia quiere responder con violencia contra violencia, ese dará a ellos. Eso es lo que pasó en el 6 de enero en el capital. Están buscando razón para poder perseguir a los que tienen una cierta creencia. Entonces no podemos permitir la provocación. Jesús, cuando dijo dar la otra mejilla, tenemos que, no es difícil, no es fácil, pero es necesario amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Número 2, ora para que nuestros líderes hagan lo correcto ante Dios. Tenemos que orar por nuestros líderes. No solamente desear, sino ahí 1 Timoteo 2, 1 al 4, es un requisito para la iglesia orar. Cuando no oramos, entonces no podemos quejarnos. Tenemos que orar para que personas suben en posiciones que hagan lo correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Número 3, usar los tribunales para luchar por nuestros derechos. Vivimos todavía en una nación que tiene una constitución y Pablo, ahí el ejemplo en Hechos, cuando iban a condenar a Pablo, dijo, no, yo como ciudadano tengo derecho para apelar a César, porque los judíos quieren matarlo ahí mismo. Apelo a César. Él utilizó la corte para defender sus derechos y cuando decían, tiene que dejar de predicar el nombre de Jesucristo, decían, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Si es cuestión de obedecer la palabra de Dios o el gobierno, tenemos que ser conformados a este mundo. Romanos 12, 1 y 2. Entonces, el mundo quiere empujarnos, ser formados, ser moldeados para pensar como piensan los del mundo. Tenemos que saber qué creemos. Es decir, aunque todos están creyendo esto, si va en contra de la palabra de Dios, entonces me paro, si es para pararme solo. Los 3 jóvenes hebreos, cuando todos tienen que inclinar
cuando tocaron la música de la estatua de Nabucodonosor, todos se inclinaron, pero había 3 que pararon, decían, no vamos a hacerlo, porque tenemos que servir a Dios, no vamos a inclinar. Y si la consecuencia es que nos meten en la cárcel o nos maten, entonces haz lo que tienen que hacer. Pero si nos matan, vamos a la presencia de Dios, pero no vamos a ser conformados a este siglo. Número 6, siempre decir la verdad. Como cristianos tenemos que decir la verdad, no podemos mentir y pensar que porque es actuar como actúan los que no conocen a Dios. Y número 7, en confianza, confía en Dios. Hacer lo correcto y saber que estamos en sus manos. Y Dios nos puede proteger o siempre pienso también en el libro de Hechos, ¿qué capítulo es? Cuando Pedro fue, mencionado eso, fue soldado en la cárcel, por Herodes fue y puso a Pedro en la cárcel, y la iglesia estaba orando por él, y fue librado, capítulo 12 de Hechos. Pero en los primeros versículos, Jacobo también fue tomado por Herodes y fue encarcelado. Y a Jacobo, Herodes cortó su cabeza y lo mató. Pero en el mismo capítulo, Pedro fue librado. Fue la soberanía de Dios. Dios dijo a Jacobo, ya te quiero aquí conmigo en tu recompensa en el cielo. Pero dijo a Pedro, no, Pedro, tengo más tiempo, más cosas para ti, para hacer en el mundo. Y eso es de confiar en Dios, hacer lo correcto y reconocer que Dios está en control de nuestras vidas. Pero sobre todo, que este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en lugar eterno, en Dios, en el Señor. Yo creo que lo que debemos hacer en esta mañana, voy a pedir a la iglesia si podemos ponernos de pie, en orar por fortaleza, orar por fe, orar por firmeza, reconocer que el Espíritu Santo está con nosotros, más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios nos prometió que va a haber aflicción en el mundo, pero en Él tenemos paz. Orar por valentía, de hacer un altar en tu corazón y decir, Señor, yo quiero afirmar, Señor, que creo en ti, que tu palabra es verdad. Y quiero, los discípulos cuando abandonaron a Jesús, ese fue antes del día de Pentecostés. Antes de eso ellos estaban escondiendo, estaban con miedo. Pero después del día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, estaban en la calle proclamando con denuedo, con firmeza. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Lo que sí creo que tenemos que hacer hoy también, si hay algo en nuestras vidas que estamos permitiendo, hay una línea, ¿no? El reino de luz y el reino de las tinieblas. No podemos estar un pie en cada lado. Si hay cosas que uno está haciendo, sabiendo que va en contra de la palabra de Dios, entonces uno puede ser engañado y poco a poco llevado a lejos de Dios hasta que uno está, como en Romanos 1, una mente reprobada que no piensa correctamente. Y hay personas que dicen, no, yo amo a Dios y creo en la Biblia, pero están en contra de la palabra de Dios. Ciegos. Y si uno está jugando con cosas del mundo, puede entrar ese engaño y uno puede estar y pensar que uno está bien, pero no está bien. Entonces, si hay algo en tu vida, en mi vida, que estamos dando lugar al enemigo para decir, Señor, esto dejo y con tu ayuda de vivir en la consagración, en la santidad, en la obediencia, para poder experimentar la protección y el favor y la bendición de Dios. Y sí, Señor, tú sabes el futuro, no sabemos. Yo creo que mucho tiene que ver en cuanto a la iglesia, la postura de la iglesia. Veo mencionado en el pasado en Nínive,
Dios dijo destrucción, porque están haciendo cosas en contra de mi corazón. Pero mandó el profeta, Jonás, y ellos arrepintieron. Y la mano de Dios fue levantada, no ejecutó el juicio sobre ellos. Yo creo que nuestra nación está como maduro, como un árbol de fruta maduro para el juicio de Dios, porque hemos abandonado a Dios. Pero podemos proclamar y pedir clemencia y gracia de Dios. Pero ya estamos, no sé cuánto más esta nación puede ir en contra de Dios y todavía evitar la ira de Dios. Entonces, para esta mañana, si hay algo en tu corazón, dice, Señor, yo sé que esto es un hábito, un acto, una cosa que estoy haciendo que no te agrada. Me imploro que puedes decir hoy, Señor, entrego esto a ti. Puede ser lo correcto. Y ayúdame, Señor, para poder pararme y tener mis convicciones firmes. Y para hacer eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Amén. Oramos. Amén. Señor, en esta mañana, Dios, hemos hablado en cuanto de tu palabra. Siempre hablamos de tu palabra. Y yo creo, Señor, que de la revelación que has dado a ese rabino, Jonathan Cahn, yo lo veo que es, cuando lo escuché y leí sobre eso, se trajo convicción en mi corazón, porque quizás nunca puse en esas palabras, pero pude ver que como un juego, un rompecabezas, estaba entrando las piezas y haciendo, eso es lo que estoy viendo. Señor, tú amas a tu iglesia, pero has amado a tu iglesia a través de los siglos y tu iglesia a través de los siglos ha sufrido persecución. Jesús dijo que va a haber persecución si uno quiere seguir a ti. Dios, yo pido que tú, por tu gracia, Dios, que guardas a tu iglesia aquí en esta nación y alrededor del mundo. Pero también, Señor, pido fortaleza, pido firmeza. Dios, que podamos tener la convicción de que este mundo, no ponemos nuestros tesoros aquí, nuestros tesoros están en el reino de Dios, en el cielo. Nuestra recompensa no está aquí en el mundo, está en el cielo. Y queremos hacer tu voluntad. Y pido, Señor, que nos ayudes para poder ser valientes para ti. Que en Romanos 12, 1 y 2 dice, no ser conformados a este siglo, sino ser transformados por medio de tu palabra, Señor, para que podamos resplandecer. Y cuando hay oscuridad, la luz brilla aún más fuerte. Ayúdanos, Señor, para ser como esos faros de luz en nuestro hogar, faro de luz aquí en Santa Fe Springs, faro de luz en nuestro vecindario, faro de luz en el trabajo, faro de luz en las escuelas. Señor, queremos ser hombres y mujeres valientes para ti. Y queremos, cuando uno hace ese compromiso, entonces yo creo que se abre también puertas para ver los milagros de Dios. Milagros de protección, milagros de provisión, milagros de salvación. Hemos declarado este año como el año de la cosecha está lista. Señor, ese es el momento para tu iglesia. Y tú, Señor, puedes manifestar tu poder grandemente. Tú puedes levantar la iglesia y para que muchas personas, como ese faro de luz, gente que están perdidas, pueden encontrar dónde está la respuesta. La respuesta está en Cristo Jesús. En la iglesia, el país donde está creciendo la iglesia más rápido, en Irán, donde hay mucha persecución, donde hay amenaza de muerte si uno deja Islam para llegar a ser cristiano. Pero a pesar de eso, Señor, está creciendo tremendamente tu iglesia en Irán. Gracias, Señor. Y pido también que pueda haber un movimiento de Dios aquí en esta nación. Personas llegando a conocer a Cristo y nuestras vidas siendo apartadas, consagradas, Señor, para ti, para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, para que cuando salgamos de estas puertas, que no seamos como un camaleón convirtiéndonos en el ambiente de lo que está afuera, sino llevando el amor, nuestras convicciones y la verdad
porque eso es lo que tú nos estás llamando a hacer, de ser sal y ser luz. Pedimos, Señor, que seamos sal y luz para ti, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. 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 Que Dios les bendiga y mantenga los ojos abiertos en cosas que están pasando. Hay oportunidades para decir, yo voy a pararme para el Señor. No voy a mentir, no voy a aceptar mentiras, voy a ser un hijo de Dios, permitiendo su luz brillar a través de mi vida y pidiendo la gracia, el amor, el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Amén.